Exitosa. Fíjense ustedes en qué estamos, ¿no? Es que, sinceramente, yo sé que puedo resultar, y lamento serlo, reiterativo sobre estas cosas. Pero yo creo, estoy convencido, cada día con la gente con la que hablo, con la información a la que tengo acceso, es que tenemos la oportunidad que este país nunca ha tenido en esa dimensión. Tenemos la posibilidad de un plazo muy corto convertirnos en un país del primer mundo. Y eso depende exclusivamente de lo que hagamos. Y no lo lograremos si no lo hacemos. Y eso depende de quienes tengan en sus manos la conducción del país. El día de ayer se conoció que la justicia peruana ha resuelto, por lo menos en esta primera instancia, la decisión de ilegalizar el partido de Antauro Humala, y hay gente que le faltó poco menos que salir anoche para celebrarlo. Y esto es absolutamente revelador, porque revelador de muchas cosas, ¿eh? De muchas cosas que ocurren en el Perú. Es decir, por ejemplo, los argumentos que se usan contra el derecho a la participación de Antauro Humala es que el señor fue responsable. Yo investigué, probablemente yo he participado en el equipo que con más responsabilidad y seriedad investigó los sucesos de Andahuaylas. Y lo que está claro es que, si bien no se le puede atribuir una responsabilidad directa en los homicidios, lo que sí está claro es que tuvo la responsabilidad de que estos ocurrieran, porque si él no organizaba esa zonada y no sublevaba a la gente, no morían ni los policías ni los suyos. Y por lo tanto tiene una gravísima responsabilidad en este hecho. Pero el señor ha estado, creo que 18 años en la cárcel. Y fíjense ustedes lo que ha ocurrido con gente guardando todas las distancias. Pepe Mujica estuvo preso décadas por el secuestro y asesinato de personas en Uruguay, cuando era parte de la organización Tupamaros. Y terminó siendo uno de los presidentes no solo más carismáticos, más inclusivos, más dialogantes, sino además más democráticos que ha tenido probablemente Latinoamérica en las últimas décadas. Se ha convertido en un referente del ejercicio de la política con honestidad. Y miren de dónde venía. Hay gente que celebra a Nayib Bukele, Bukele lo máximo, hay que hacer lo que hace Bukele, pero a ver, pon el freno, hermanito. Bukele viene del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. ¿Saben ustedes lo que era eso? Era el MRTA del Salvador, solo que grandazo, que tenía el país partido en dos y en décadas de guerra civil. Responsable de secuestros, de asesinatos, de bombazos, es decir, de miles de muertes. Al final, en Salvador se llegó a un acuerdo de paz, se acordó que tanto la guerrilla del Farabundo Martí como los grupos paramilitares podían participar, es decir, de la derecha, de la que se enfrentaba a ellos incluso de manera armada junto con el ejército. Tenían derecho a la participación política y se hizo todo un proceso. Parte de ese proceso fue la aparición de líderes como a nivel municipal, como Nayib Bukele, que cuando fue electo como parte del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Una vez más, el MRTA del Salvador. Entonces, esto ¿qué es a lo que voy? Nuestra diferencia, y en esto estoy tratando de tomar la voz de la inmensa mayoría de peruanos, con los intolerantes, es que las diferencias en el Perú y en un país democrático se tienen que resolver democráticamente. Que la manera de decidir cuál es el rumbo que se le da a un país es a través de elecciones democráticas donde el voto ciudadano es el que toma las decisiones. La democracia consiste en que nadie nos puede imponer su voluntad, y menos aún por la violencia, la sangre y el miedo. Que esa es la diferencia. Y esa es la diferencia moral con los violentistas de todo tipo.
Y por lo tanto, lo que le demandamos a gente que es crítica del sistema, que le parece que las cosas tienen que cambiar, es que tienen absoluto derecho a pensar lo que quieran. Pero lo que no tienen derecho es imponernos por la violencia sus ideas. Que si quieren convencernos de que sus ideas son mejores, tienen que ir al sistema democrático. Tienen que canalizar sus propuestas, sus expectativas, sus planteamientos a través del sistema democrático con el compromiso de respetar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Es la base de la democracia. Y ese es el mensaje que tenemos que dar a todo el mundo. Propongas lo que propongas, plantees lo que plantees, el marco para resolver el destino del país es la democracia. No la imposición bajo ninguna forma, insisto, y menos aún por la violencia. Y esto es lo que ha permitido que el enorme descontento social que ha recorrido, por ejemplo, América Latina en las últimas décadas, finalmente sea canalizado democráticamente. A estas alturas, yo creo que habría que estar loco para proponer una vía violenta para imponerle a otros, así como han sido descartados los golpes de Estado, los métodos violentistas para pretender asaltar el poder, también, por así decirlo, han pasado de moda. Entonces, eso es lo que hay que defender. Es decir, no necesitamos que dentro del sistema democrático esté solamente gente que piensa, que tiene pensamiento de centro-derecha. Todos tienen derecho a ser parte mientras respeten las reglas de juego y se sometan a ellas. Ese chip debería estar introducido en la cabeza de todos y lamentablemente no lo está, sobre todo de quienes pretenden seguir manejando la política. ¿Y cuál es el problema al final? Piensen ustedes con Antauro Humala. Exitosa. Según la última encuesta, si vamos a unas elecciones este domingo, según Ipsos, el domingo pasado, Keiko sacaba 12, Antauro 8 y todos los demás son unos enanos. ¿Eso qué significa? Que entre dos candidatos con muy poca votación y ambos altamente polarizados, el Perú tendría que decidir en una segunda vuelta. Y adivinen ustedes qué pasaría si hay una elección entre Antauro Humala y Keiko Fujimori. Porque ya hasta se dice como chiste que en el Perú la mejor fórmula para ser presidente es ir a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, que va a perder de todos modos, sea quien sea el candidato que se le oponga. Entonces, de lo que se trata es de eliminar a ese candidato indeseable para cerrarle la posibilidad de ganar una elección o tratar de entender qué es lo que está en el fondo de esta situación. ¿Qué es lo que hace posible que un discurso antisistema, que un discurso donde la confrontación no es entre conservar las cosas como están, que a la inmensa mayoría de peruanos no le gustan, y eso hay que entenderlo, y gente que no es que propone un cambio a lo bestia. Es decir, tirarnos para atrás, es decir, algunos dicen que hay que regresar a Fujimori y Montesinos. Él quiere regresar a Velasco. O sea, es una locura simplemente. Y no es consistente, pero en fin, no me voy a detener en eso en este momento. A lo que voy es que no somos capaces de pensar, y primero no lo sobrevaloren, ¿ah? Porque fíjense de lo que estamos hablando. A estas alturas de la crisis política en el Perú, donde la gente está harta del escenario político de sus actores, no se ha podido generar una ilusión que a la hora que vayas a una encuesta diga yo, el 35% de la gente votaría por este y el 25% por este otro. Eso no existe en el Perú. Al final todos son enanos, políticamente hablando. Entonces, yo a lo que voy es a lo siguiente. Si no logramos entender dos cosas que son básicas, que la democracia debe incluirlos a todos, a los que nos gusta cómo piensan y a los que no piensan con nosotros también. Esa es la gracia de la democracia, esa es la virtud de la democracia, es lo que nos permite vivir civilizadamente y en armonía más allá de lo que nos divide. Pero en segundo lugar hay que entender de que en el Perú hay que hacer cambios, de que se hicieron cosas en términos macroeconómicos y de estabilidad extraordinarias
es verdad. Es verdad. Es decir, tenemos un Banco Central de Reserva independiente de la política que nos ha garantizado una estabilidad monetaria extraordinaria. El sol es probablemente la moneda más estable de la región. Tenemos una economía que se ha convertido en una atracción para la inversión internacional pese a los vaivenes de nuestra política y a la cantidad de presidentes que han entrado y salido y a la cantidad de presidentes que están haciendo cola para ir a la cárcel. Pese a todo, ha habido una importante inversión en el Perú en asuntos claves como la minería y la agricultura de exportación que ha elevado extraordinariamente nuestros ingresos como país. Nuestra recaudación se ha multiplicado, nuestro presupuesto de la República se ha multiplicado casi por 10 a estas alturas en las últimas 3 décadas. Pero hay un problema, que este proceso ha sido imperfecto porque no ha ido de la mano con un proyecto nacional, con un proyecto de industrialización, con un proyecto de agregarle valor a nuestras exportaciones, con un proyecto de desarrollo de una infraestructura nacional que incluya carreteras, trenes, puentes y todo lo que haya que hacer, aeropuertos, puertos. No ha ido de la mano con una promoción de una educación pública gratuita y de calidad que eleve el nivel de la formación profesional de los peruanos y que nos convierta en una economía altamente competitiva ante el mundo. No hemos sido capaces de construir un sistema de salud que garantice, no lo piensen en términos de derechos humanos, no lo piensen, piensen en economía. No estoy hablando del derecho de cualquier ser humano a ser atendido de manera adecuada cuando se enferma o tiene un padecimiento, no. Estoy hablando de economía. Y en términos de economía, para tener una economía eficiente necesitas trabajadores sanos. Y que cuando se enferma son rápidamente atendidos para que regresen a ser trabajadores activos. Estoy hablando en términos crudamente prácticos. Eso no tenemos. Porque no nos hemos ocupado, no nosotros, no se han ocupado de eso los políticos. Ineficientes y ladrones que son los que han permitido que un país que ha crecido extraordinariamente de manera económica, macroeconómica, no tenga como correspondencia el progreso de toda la sociedad. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Es decir, por enésima vez hay que rescatar lo que se hizo bien en el gobierno de Fujimori, cambiar lo que se hizo mal y hacer los montones de cosas que no se hicieron. Y que ahora tenemos la oportunidad de hacer, para empezar con el puerto de Chancay, para empezar resolviendo la crisis que tiene historia de la minería informal y que su origen está en la manera como se otorgaron concesiones en el Perú, pero que tiene solución en extender la frontera agrícola, pero si ya lo vimos, ya vimos lo que significa la agricultura de exportación, Exitosa. que es imperfecta, que por supuesto que la vida es imperfecta, todo a tu mano. Todo es corregible. Se puede hacer mejor de lo que se hizo, pero hay que hacerlo. Somos una potencia turística encapsulada porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. De eso es de lo que hay que discutir. Porque eso es lo que le va a cambiar la vida a la gente. Porque eso es lo que le va a dar a la gente un empleo digno, bien remunerado. Porque eso le va a dar a la gente educación de calidad, salud de calidad. Le va a dar al país un sistema de infraestructura extraordinario, insisto, carreteras, trenes, puertos, todo lo que sea necesario para que hagas la actividad económica que hagas, te puedas mover rápidamente de un a otro lado del país. Porque es una vergüenza que algunos meses del año llegar del Braem a Lima demore más que llegar de Moscú a Lima. Entonces, de eso es de lo que tenemos que estar discutiendo. Es decir, de perfeccionar la democracia, por un lado, y consolidarla como un sistema que es aceptado por todos. Pero ¿cuál es el problema, saben? Cuando ustedes escuchan que están controlando la Junta Nacional de Justicia, ¿para qué? Para tener jueces que decidan a favor de ellos. No, señor, necesitamos jueces que decidan con independencia. Si hay algún nivel de intervención política en decisiones como la elección de jueces y fiscales, tiene que ser el del consenso, el que todos aceptemos que esos jueces no son tuyos ni míos, son del país y decidirán con justicia en base a la ley, no en base a consecuencias, presiones o otro tipo o incluso prebendas. Es decir, eso es lo que necesitamos.
No un país donde las instituciones se articulen en función de los intereses de un sector para protegerlo y blindarlo incluso contra procesos y acusaciones de corrupción y que agravie y ataque al otro sector de la sociedad políticamente polarizada. Es decir, ese es un problema. Y el otro es, por Dios, empezar a mover el país, y lo tenemos regalado. Lo tenemos ahí en las manos, está al frente. Y una vez más, estamos inaugurando el puerto de Chancay, que ahora va a ser, Xi Jinping pudo inaugurar pues el puerto de Chancay desde Shanghái. Porque si va a ser virtual, pero en fin, no entiendo por qué va a ser virtual. No entiendo las razones. O sea, desde Palacio de Gobierno. Cuando es un acontecimiento tan trascendente y la presencia física en el lugar podría ser un símbolo, ¿no? Pero lo tenemos ahí. Estamos al borde de inaugurar el puerto, no hay carretera, no hay agua potable, no hay nada. No se ha declarado la zona económica especial, no se le ha ofrecido a los inversionistas como cualquiera en el mundo que tuviera el patrimonio del puerto de Chancay, que es el punto de conexión entre el Pacífico y el Atlántico, entre el Pacífico y el mundo, el Pacífico donde se está moviendo el 70% de la economía. Es decir, cualquier país que tuviera ese patrimonio ya estaría negociando con los grandes inversionistas del mundo para hacer negocios para ellos, para nosotros también. Y darle 0% de impuesto a la renta, por supuesto que sí, pero ¿a cambio de qué? Aprendamos de los chinos. De que en 10 años de exoneración del impuesto a la renta nosotros vamos a tener las patentes, nosotros vamos a tener miles de ingenieros formados por ellos, nosotros vamos a transferir su inteligencia, su tecnología, su conocimiento. Esa es la condición. Les abrimos la puerta, pero no solo para que ellos hagan negocios y unos pocos ganen, sino para que gane el país. Y fíjense ustedes en qué estamos. Exitosa. Fíjense ustedes en qué estamos, ¿no? Es que, sinceramente, yo sé que puedo resultar, y lamento serlo, reiterativo sobre estas cosas. Pero yo creo, estoy convencido cada día con la gente con la que hablo, con la información a la que tengo acceso, es que tenemos la oportunidad que este país nunca ha tenido en esa dimensión. Tenemos la posibilidad de un plazo muy corto convertirnos en un país del primer mundo. Y eso depende exclusivamente de lo que hagamos. Y no lo lograremos si no lo hacemos. Y eso depende de quienes tengan en sus manos la conducción del país y que resuelvan cosas tan elementales, que no he hablado de eso no porque sea trascendente, porque es vital, porque uno de los problemas que no se resolvió en estas décadas en el Perú fue el de la seguridad, y una de las razones es porque se desmoralizó, se corrompió, se desprofesionalizó y se politizó de una manera asquerosa la Policía Nacional, que es una organización que en este momento no está en condiciones de enfrentar el reto de poner en raya a los delincuentes. Y eso es una responsabilidad del manoseo, de la manipulación, de la corrupción, del mal manejo de los recursos de la policía, y cuyas consecuencias estamos pagando hoy, claramente. Y eso es, por ejemplo, otra de las cosas que hay que cambiar. Pero para terminar, yo creo que no necesitamos ni a Keiko Fujimori ni a Antauro Humala. No necesitamos extremos. No necesitamos elegir el mal menor o el menos malo. O sea, necesitamos optar por que el Perú tiene que cambiar las cosas, pero tienen que cambiar las cosas, como decía Gareca, con inteligencia, usando la cabeza, con serenidad, con objetividad, con realismo, con audacia, dejando de lado la polarización política, la confrontación, poniendo delante el interés del país, sin olvidarnos que el país somos todos. No solo los que están arriba, somos todos. Y todos tenemos que beneficiarnos de la extraordinaria riqueza y de las extraordinarias posibilidades que este momento de la historia nos está dando como país. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar.